Muy buenos días a todas y todos los presentes en la mañana de hoy. El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico les da la más cordial bienvenida al primer foro en investigación cualitativa. Gracias por estar aquí. Les saluda Aleli Ayala, su moderadora en la mañana de hoy y educadora del programa de alcance comunitario para el control de cáncer de la Alianza para la Excelencia en Investigación en Cáncer entre la UPR y el Centro de Cáncer MD Anderson. En el cartapacio que les fue entregado a registrarse, a mano izquierda encontrarán la carta de bienvenida y como menciona la carta, la intención del programa de alcance comunitario es continuar realizando actividades de capacitación en investigación cualitativa, por lo que les agradecemos que completen la hoja de evaluación y que la entreguen a nuestros ujieres al finalizar la actividad. La hoja de evaluación también se encuentra en el cartapacio. Los ujieres están vestidos de negro y de blanco. Entonces, las futuras actividades que estaremos planificando, las realizaremos tomando en consideración la evaluación que ustedes hagan de esta actividad, como también de la información que recopilemos de un cuestionario de necesidades que ustedes completen. Y ese cuestionario se les va a enviar por correo electrónico en las próximas semanas en la dirección de correo electrónico que ustedes proveyeron a registrarse. Así que bien importante que en el momento del registro pues ustedes hayan verificado esa dirección de correo electrónico. En adición, en el cartapacio se encuentra la agenda del foro. En este foro tenemos 4 expertos en investigación cualitativa que compartirán sus conocimientos, sus experiencias y nos ofrecerán recomendaciones para futuras investigaciones cualitativas en el campo de la salud y cáncer. La dinámica de la actividad va a ser la siguiente. Cada recurso tendrá 40 minutos para presentación y 5 minutos de preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas estará facilitada por nuestro ujiere. Así que si durante esa sesión usted tiene una pregunta que le quiera hacer a los panelistas, pues entonces ustedes se ponen de pie y nuestros ujieres le van a acercar el micrófono para que ustedes puedan hacer la pregunta y así todos los que estamos aquí podemos escuchar la misma. Al finalizar todas las presentaciones, como cierre de la actividad, el doctor Mark Padilla nos ofrecerá una síntesis de aspectos importantes traídos por nuestros panelistas de cómo promover y aumentar investigaciones cualitativas. Como último punto, antes de continuar con el foro, pues quiero compartir con ustedes una instrucción de uso de este anfiteatro y es que no se puede consumir ni alimentos ni bebidas dentro del mismo. Si usted tiene que consumir alimento o bebida, pues para eso está el área del vestíbulo, que fue el área donde ustedes se registraron, al igual de que si tienen que hacer o recibir una llamada telefónica, pues pueden utilizar el vestíbulo. También en el vestíbulo están los baños, tanto de damas como para caballeros. Así que a partir de este momento, a favor de poner sus celulares en silencio o en modo de vibración, y gracias a todos por su colaboración. Ahora me place en presentarle al doctor José Cordero, investigador principal del Programa de Alcance Comunitario para el Control de Cáncer y también decano de la Escuela Graduada de Salud Pública, quien tiene un saludo para todos nosotros. Gracias, Aleli. Buenos días. Buenos días. Good morning. At least one, ¿verdad? Yo sabía que esta era una audiencia bilingüe. Buenos días a todos y a todas. Es un placer darle la bienvenida a este foro o taller sobre investigación cualitativa. Como mencionó Aleli, esta es una de las actividades muy importantes de nuestro proyecto del Centro de Cáncer y la Escuela de Medicina, Escuela Graduada de Salud Pública, de todo el recinto de Ciencias Médicas, para el desarrollo de investigadores y de investigación en cáncer. Y este programa de hoy ha sido organizado por el grupo de Outreach, o Alcance Comunitario. Y es un placer tenerlos a todos. Para nosotros es un gran placer ver el gran número de ustedes que están aquí
para hablar y conversar sobre lo que es métodos cualitativos en la investigación. Así que les deseo que tengan un excelente taller y espero que también estén con nosotros en futuras actividades. Muchas gracias y buen día. Gracias al doctor Cordero por sus palabras. Antes de presentarles a nuestro primer experto, me place presentarle a la doctora Vivian Colón López, catedrática asociada del Programa de Investigación Evaluativa del Sistema de Salud de la Escuela Graduada de Salud Pública y quien co-lidera el Programa de Alcance Comunitario para el Control de Cáncer. Gracias, Aleli. Buenos días a todos. Como dijo Aleli, mi nombre es Vivian Colón, yo soy co-líder junto a la doctora María Fernández del Programa de Alcance Comunitario, conocido también por Outreach, programa que organizó este evento. En Puerto Rico, como muchos de ustedes saben, hemos podido documentar disparidades en el área de salud y en el área de cáncer, como es el programa de Outreach, que mayormente trabajamos en el área de cáncer. El Registro de Cáncer de Puerto Rico ha logrado documentar disparidades en incidencia, mortalidad y sobrevivencia de distintos tipos de cáncer en Puerto Rico. Además, otros estudios a nivel poblacional han logrado también identificar las bajas tasas de discernimiento de cáncer, como por ejemplo de próstata. El programa de vacunación de Puerto Rico también ha logrado identificar bajas tasas de vacunación para el virus del papiloma humano en jóvenes, en mujeres y varones. Por ejemplo, un 16% solamente en mujeres jóvenes y un 6% en varones, unas tasas bien bajas comparadas con los Estados Unidos. Pero más allá de lo que nos dice la data, registros de cáncer y estas bases de datos que tenemos disponibles, ¿cómo nosotros podemos entender y poder explicar mejor las barreras y facilitadores que pueden inhibir en estos conductas? ¿Cómo también nosotros podemos utilizar a medida de ejemplo la narrativa y la observación para nosotros utilizarlo de herramienta para promoción y prevención de salud y eventualmente lograr la meta que persigue nuestro programa y muchos de los programas en los que ustedes trabajan, que es disminuir la incidencia y mortalidad de cáncer en la isla? Ese es uno de los objetivos principales del programa de Outreach y en nuestra propuesta que comenzó el ciclo el año pasado, nosotros incluimos lograr capacitación en análisis cualitativo con nuestros pares, para que más allá que en el área de cáncer, nosotros poder ir discutir con nuestros colegas investigadores, estudiantes, líderes de base comunitaria, la importancia del análisis cualitativo para promover y promoción de cáncer y otros tipos de enfermedades en la isla. A mí me gustaría agradecer la presencia de facultativos y estudiantes, no solamente del sistema UPR, sino de muchas otras instituciones. Estamos bien alegres con la asistencia y diversidad de esta audiencia y eso es lo que refleja el interés de este tema para ustedes. Antes de terminar, me gustaría reconocer la presencia del doctor Gredubel Durán, subsecretario del Departamento de Salud, que desde el principio que lo invitamos rápidamente accedió a participar y estamos bien agradecidos como parte del programa que usted esté aquí. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a la doctora Colón López por su mensaje. Ahora me place presentarle a la doctora María Fernández. La doctora María Fernández es catedrática asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas. Ella por más de 15 años ha utilizado metodologías tanto cualitativas como cuantitativas para desarrollar, implementar y evaluar intervenciones dirigidas a la prevención y control de cáncer, tanto en poblaciones en Texas como Puerto Rico. La doctora Fernández también co-lidera el programa de alcance comunitario. Sin más preámbulos, los dejo con la doctora Fernández. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
para hablar hoy. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez en la bella isla de Puerto Rico. De antemano quisiera disculparme si hago alguna equivocación. Aunque mi primera lengua fue el castellano, toda mi preparación escolar y de universitaria ha sido en inglés, así que de vez en cuando me cuesta un poco. Hoy voy a hablar sobre métodos mixtos para investigación en general y voy a dar unos ejemplos para la investigación sobre el control de cáncer. Como sabemos que algunos en la audiencia hoy no tienen mucho base en temas de investigación cualitativa, vamos a definir unos conceptos bastante básicos y luego vamos a profundizar un poco con los ejemplos. Aquí dice en este dibujo, soy un científico social, Miguel. Eso quiere decir que no te puedo decir nada de la electricidad ni nada de eso, pero si quieres aprender o saber algo sobre los humanos, sobre gente, yo soy tu hombre. Yo creo que es verdad para la mayoría de nosotros que cuando los que estamos interesados en la salud tenemos que entender las personas, tenemos que entender sus motivaciones, sus conocimientos, actitudes, y la investigación cualitativa intenta aumentar el conocimiento en ese sentido. Es un entendimiento detallado del comportamiento humano y los factores que lo gobiernan. Es una investigación que intenta saber el por qué y el cómo, y va más allá de lo que nos puede decir muchas veces la investigación cuantitativa, que es el qué, el a dónde y cuándo. Entonces, los métodos cualitativos se pueden usar para refinar conceptos y métodos conceptuales, desarrollar y probar cuestionarios y desarrollar, evaluar y adaptar intervenciones. Generalmente son datos que están en texto, no números, y son ricamente descriptivos, abiertos, y hay un enfoque generalmente, no siempre, pero generalmente una analítica inductivo. Se puede utilizar, entre otras cosas, para generar hipótesis nuevos. Se utilizan los métodos cualitativos cuando hay nuevas áreas de investigación en las cuales no se conoce mucho y se tiene que empezar a aprender antes de hacer algún cuestionario. Cuando hay procesos complejos que no se pueden entender totalmente con métodos cuantitativos. Cuando se necesita un conocimiento a fondo, especialmente en poblaciones poco investigadas. Y sobre todo cuando se están haciendo estudios en culturas que no son las mismas o que pueden ser de alguna manera diferentes de las nuestras y en las que hay pocos datos. Hay varios métodos de investigación cualitativa y voy a definir algunos. Voy a definir todos, pero voy a explicar más a fondo algunos de ellos. Incluyen, entre otros, la observación, grupos focales, las entrevistas, el análisis textual o documental, y se comparan con métodos cuantitativos que pueden ser encuestas, entrevistas, el uso de biomarcadores, clasificación, y la tecnología, utilizando tecnología para grabar hechos. En la investigación cuantitativa se definen los parámetros. En la cualitativa dejas que los participantes den sus propias perspectivas y parámetros. En la investigación cualitativa generalmente se invierte mucho tiempo en la colección de datos. En la cuantitativa, la inversión más bien es en el análisis. Aunque, como saben mis compañeros que hemos hecho muchos estudios cualitativos, también hay mucho tiempo que se invierte en la investigación cualitativa, en el análisis. Un poco sobre la observación. En la observación se trata de observar información sobre programas, procesos o comportamiento y da una oportunidad de coleccionar datos
en un rango muy amplio de comportamientos e interacciones. Y se puede utilizar en varios entornos para observar cómo ocurren las cosas en su ambiente natural. Tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, como todos. Algunos de las ventajas son que puede proveer información directa sobre el comportamiento de individuos o de grupos. Puede también dar una buena oportunidad de identificar resultados que a lo mejor no son anticipados. Muchas veces con las encuestas solo podemos observar cosas que sabemos que tenemos que medir porque está en la encuesta. Pero en este tipo de observaciones se pueden observar todo tipo de resultados, incluso los que no se esperaban. Algunas desventajas son que es caro y toma bastante tiempo. También se necesita observadores que tienen mucho entrenamiento y a veces que pueden ser expertos del contenido. Y también el hecho de ser observado es posible que afecte el comportamiento de las personas o los grupos. Las entrevistas individuales son otra manera de coleccionar datos cualitativos en el cual se hace una entrevista y puede ser estructurado o no estructurado con una persona en el cual dejas que la persona hable sobre sus experiencias. Los grupos focales, que es un método que se suele usar bastante en la salud pública, es un grupo de discusión en que se facilita y se explora diferentes áreas y es útil si los tópicos son sensitivos. No es para generalizar los resultados porque después de todo estás hablando con un grupo o grupos pequeños, pero se puede entender muy bien y más al fondo los comportamientos y los contextos sociales. Y voy a hablar un poco más de los grupos focales en un momento. No sé por qué no. Okay. Generalmente es una discusión abierta y se trata de profundizar en las respuestas. Esto es muy importante y a veces es una equivocación que hacen las personas que están acostumbrados a hacer encuestas y hacer investigación cuantitativa. Cuando empiezan a hacer investigación cualitativa, suelen hacer preguntas a las personas y cada persona en el grupo contesta y luego pasan al otro. Pues es una equivocación muy común, pero lo que se intenta hacer en los grupos focales es profundizar, el preguntar ¿y por qué? Cuéntame un poco más de esto, señora o señor. Y también fijarse en la interacción del grupo, dejar que el grupo mismo tenga su plática, que hablen, que discuten, que estén de acuerdo o en desacuerdo. Todo esto es muy importante que los moderadores de los grupos focales tengan las habilidades para poder hacer esto. Generalmente puede tomar 1 o 2 horas. El reclutamiento específico es de 6 a 10 personas. Y los participantes estimulan comentarios de otros y generalmente es grabado y luego transcrito. Ya hablé de las habilidades de los moderadores. El costo del grupo puede ser entre 600 a 10,000, que puede incluir los incentivos que se pueden dar al grupo, también la grabación. Se suelen hacer en un ambiente comunitario, conviviente y cómodo para los participantes en vez de hacerles, por ejemplo, viajar al centro médico. El reclutamiento en persona suele funcionar mejor que los recordatorios, con recordatorios por teléfono suele funcionar mejor que otros métodos.
Ahora voy a mencionar un método que quizás es nuevo para algunos, incluso los que han utilizado métodos cualitativos, que en inglés se llama Appreciative Inquiry, y yo lo traduje como investigación apreciativa. No sé si alguien tiene alguna otra sugerencia sobre cómo se puede traducir, pero la investigación apreciativa es un descubrimiento sistemático suele ser de un sistema. Es una búsqueda de lo mejor de los individuos, organizaciones y mundo que les rodea. Es un método que surgió de la investigación organizativa y relativamente nuevo, y se hizo para promover el mejoramiento y transformación de organizaciones. Y se desarrolla a través de identificación de metas colectivas y motivaciones personales. La investigación apreciativa invita a participación a todos niveles de la organización y comunidad relacionada y despierta la creatividad y energía. Pues, ¿cómo se hace esto? Pues, muchas veces cuando hablamos con un grupo o individuos nos enfocamos en las barreras, los problemas, el por qué no se hace algo. Por ejemplo, en sistemas, voy a hablar en unos momentos sobre el comportamiento de organizaciones con respecto a adoptar e implementar programas para el control de cáncer. Podemos entender eso mejor, y se suele hacer de esta manera, preguntándoles cuáles son las barreras, cuáles son los problemas, por qué no lo están haciendo, ¿no? Pues este método es totalmente al revés, casi. Es decir, que les preguntas a las personas, imagínate un momento en que hubo un cambio en la práctica o en la clínica, en que todos estaban muy ilusionados, todo funcionó muy bien, explícame cómo fue eso. Y luego a tratar de profundizar todos los elementos que ayudaron a funcionar que eso pasara. Nosotros hemos utilizado esta técnica y es impresionante lo que puede salir de un tipo de investigación que es mucho más positivo, ¿no? Enfocándose en los éxitos que han habido. Entonces, ahora voy a enfocarme un momento en la salud pública y la investigación cualitativa en la salud pública. Una manera en que se usa es para obtener datos que son útiles en sí mismos, en el sentido de que si queremos entender y también reflexionar y reportar las observaciones en artículos y a la comunidad, se pueden coger datos detallados basados en el contexto sobre los significados útiles asociados con actitudes, creencias y comportamientos. O sea, entender al fondo, como estuve diciendo antes. Y tratar de contestar la pregunta del qué, cómo y por qué la gente conceptualiza problemas de manera diferente en diferentes contextos. Esto es un poco difícil entender con datos cuantitativos. Con una encuesta es imposible entender cómo influyen diferentes contextos al fondo. También se puede utilizar para obtener datos que sirven como conceptos fundamentales y crear marcos conceptuales que a lo mejor antes no existían. Se pueden utilizar, por ejemplo, para datos preliminares para el desarrollo de instrumentos o medidas o cuestionarios. Se puede utilizar para probar encuestas o otros elementos de una intervención que se va a utilizar. Y también se puede utilizar para investigación formativa, ingresando al ámbito y desarrollando un marco conceptual, una intervención o métodos de evaluación. Se puede utilizar también para el monitoreo de proyectos, para ver si todo va como se esperaba, y también para evaluación de resultados. Así que casi en todos los pasos de la investigación de salud pública, desde el tratar de entender los comportamientos, los problemas, los ambientes del entorno, hasta el evaluar intervenciones, en todos estos pasos de la investigación de salud pública se puede utilizar la investigación cualitativa. Entonces, profundiza
los datos, da una riqueza para entender los eventos y el significado de los eventos, las influencias contextuales del comportamiento y la identificación de procesos importantes que causan las relaciones entre variables. Muchas veces los datos cuantitativos son muy útiles en tratar en que nos dan evidencia de la relación entre variables. Pero, como sabemos, muchas veces hay otras causas de esa relación, ¿verdad? Por ejemplo, estatus socioeconómico relacionado con la baja tasa de cernimiento de cáncer de mama o el bajo consumo de vegetales y frutas. O sea, hay esa relación, lo vemos claramente en los datos que nos dan los cuestionarios, pero el porqué de eso, cuáles son las razones, cuáles son los factores contextuales que influyen que una familia que está viviendo en un contexto de nivel bajo socioeconómico no consuma frutas y vegetales. ¿Okay? Ahora voy a pasar al tema de métodos mixtos, porque es una metodología que combina la investigación cuantitativa y cualitativa que se está utilizando mucho. Los métodos mixtos implica la colección, análisis, integración de investigación cualitativa y investigación cualitativa, y también la integración de los datos de esta investigación. Y se hace en un solo estudio o puede ser un programa longitudinal en el cual se hace primero uno y luego otro. Voy a dar varios ejemplos. Varios componentes sobre los métodos mixtos incluyen la colección de datos de los dos tipos, mezcla de datos, el pragmatismo y colaboración entre investigadores cualitativas y cuantitativas. También el conocimiento de que hay diferentes perspectivas filosóficas en estos dos tipos de investigación. Entonces se está mezclando estas cosas, los datos, las opciones filosóficas, se hace a lo largo del proceso. ¿Y por qué se hace? Se hace porque te puede dar una visión más completa de la realidad. Después de todo, en la investigación estamos tratando de entender la realidad. A veces porque lo queremos entender y aumentar el conocimiento científico, pero en el programa de control de cáncer, la razón por la cual lo hacemos es para luego poder intervenir para mejorar estos problemas. Entonces, para tener una visión más completa, más total, más válida, que conteste diferentes preguntas que podamos tener, es muy útil los métodos mixtos. Una cosa que es muy importante y se critica mucho cuando en la revisión de propuestas a nivel nacional, es que los investigadores dicen, bueno, vamos a utilizar métodos mixtos, pero no explican exactamente cómo lo van a utilizar y no parece que lo van a hacer rigurosamente. Esto es clave. Se tiene que hacer bien, se tiene que hacer correctamente para que ayude a contestar las preguntas. Les voy a explicar 3 diferentes métodos para utilizar los métodos mixtos. El primero, que es el más común, es lo que se llama el diseño convergente. En este ejemplo, en este método, se hacen las investigaciones cuantitativas y cualitativas separados, y luego en el momento de interpretación se juntan, se integran. Se usa para tener un entendimiento más completo sobre un tópico o validar o corroborar escalas cuantitativas. ¿Alguien aquí ha utilizado un diseño así alguna vez, haciendo los dos diferentes momentos, pero luego juntando? ¿Sí? ¿Algunos? Elba. Okay.
Un ejemplo pueden ser entrevistas con mujeres que no se hicieron seguimiento después de tener una prueba anormal y encuestas de mujeres que no se han hecho ese seguimiento. O sea, encuestas cuantitativo o entrevistas al fondo cualitativo. El otro método es el diseño secuencial, que el primero fue a la vez, o sea, separado y luego se junta, y luego secuencial. El diseño secuencial puede ser de dos maneras: primero el cualitativo y luego el cuantitativo, o primero el cuantitativo y luego el cualitativo. Y el orden da diferentes cosas, ¿verdad? Así que, por ejemplo, el orden primero puede ser muy útil cuando no se sabe mucho de un tema y quieres explorar el tema antes de desarrollar el cuestionario. Entonces tiene sentido de que primero se hace el cualitativo y luego se hace el cuantitativo. El segundo se puede utilizar cuando se hace una encuesta y luego se profundiza o se trata de interpretar mejor, más al fondo, con métodos cualitativos. Entonces, un ejemplo del diseño secuencial en el cual se hace investigación cualitativa primero es explorar factores asociados con el fumar entre sobrevivientes de cáncer infantil. Y estos se pueden hacer con grupos focales y entrevistas para entender mejor. Y luego hacer una encuesta con estas personas después de que se haya identificado diferentes variables importantes. Y el tercero es el diseño simultáneo. Y en inglés se llama embed the data. Y fue muy difícil traducir eso, pero el diccionario dijo incrustar. Yo nunca había escuchado esa palabra, pero bueno, incrustar los datos. Y quiere decir que se hace a la vez y generalmente se hace con participantes que son parte del otro estudio, ¿no? Así que se puede hacer una encuesta y de hecho lo hemos hecho en el programa de Cultivando la Salud que voy a mencionar, en el cual hicimos un follow-up después de la intervención, una encuesta, y luego entrevistas con las personas para poder entender mejor los resultados. Voy a ir pasando un poco porque veo que el tiempo corre. Estos son diferentes tipologías de los diseños de métodos mixtos. Y yo sé que es difícil verlo, pero vamos a pasar las diapositivas después, van a tener acceso, sí. Esto lo pueden mirar más al fondo después, pero demuestra cómo hay diferentes propósitos para diferentes tipos de utilizar métodos mixtos. Por ejemplo, ya habíamos dicho que en el método de convergencia se quiere corroborar los datos y analizar datos de diferentes fuentes del mismo fenómeno para tratar de entender el mismo fenómeno. Y también si estás haciendo un estudio más de exploración, también se puede utilizar el método secuencial, ¿no? Y hacer un análisis cualitativo y luego cuantitativo, sobre todo cuando no se conoce mucho del tópico al empezar. Okay. Con la cuestión de intervenciones, el desarrollo y el tratar de entender si intervenciones funcionan, la manera típica de hacerlo es de utilizar una intervención que ha funcionado en una población, ¿no? Y luego modificarlo de la manera que los investigadores piensan que es
importante, y luego intervenir, ¿no? Y mirar los resultados. ¿Resulta o no los cambios esperados? Y generalmente no sabemos mucho sobre cómo funciona la intervención, solo que pasa un poco de magia y luego hay unos resultados, ¿no? Hay una intervención y luego pues ocurre algo. Pues esto lo llamamos el black box, right? La caja negra se dice por aquí, the black box de intervenciones. Okay? Se ha hecho algo, pero realmente no se sabe ni por qué. Podemos hacer análisis cuantitativos que pueden identificar, pues para estas personas ha funcionado mejor que para estas personas, pero la verdad es que no sabemos el porqué de eso. Y los métodos mixtos pueden ayudar muchísimo en este sentido. Muchas veces vemos que hay la influencia o la efectividad de una intervención tiene mucho que ver con el contexto social, los factores individuales que pueden incluir dificultades diarias. Pueden ser factores interpersonales como roles y responsabilidades familiares, cosas que no se suelen capturar con cuestionarios, ¿no? El estrés laboral, la seguridad, discriminación, experiencia de vida, todas estas cosas son factores contextuales muy importantes en el sentido de que pueden afectar la efectividad de una intervención. Y sin hacer estudios cualitativos es posible que nunca vamos a saber eso, nunca vamos a saber al fondo el por qué. Y ahora os voy a dar un ejemplo de un programa en que sabemos los resultados de la investigación cuantitativa, pero todavía no sabemos el porqué de ciertas cosas. Les voy a dar un ejemplo. Se puede investigar estas cosas con diferentes métodos de entrevista de historia de vida, como descripción del día típico, hábitos alimenticios, actividad física, fuentes de estrés, preocupaciones. Todo esto se puede investigar utilizando métodos cualitativos para poder entender estos contextos sociales importantes que pueden impactar la efectividad de intervenciones. Y quizás más importante, que puede ayudarnos a desarrollar intervenciones que sean más efectivos dentro de estos contextos, ¿verdad? Reflejar las realidades de las experiencias en este caso, de una clase trabajadora, el ser inclusivo y suficientemente flexible para que esto sea apropiado culturalmente para diferentes grupos. Vale. Okay. Creo que había una equivocación en un diapositiva ahí, pero ya les explicó un poco la doctora Colón sobre nuestro grupo, nuestro grupo de outreach, ¿no? Y ahora les voy a hablar específicamente de unos programas que hemos hecho aquí en Puerto Rico. Pero primero quería mencionar un trabajo de este grupo de investigación cualitativa de Red de Prevención y Control de Cáncer, que es un grupo de 10 universidades con fondos del Instituto Nacional de Cáncer y la CDC, porque este es un ejemplo del uso de la investigación cualitativa para entender el comportamiento de organizaciones. En esta investigación queríamos saber qué factores influyen en la implementación de programas de control de cáncer basados en la evidencia en los FQHCs, aquí las clínicas comunitarias, aquí les llaman las clínicas 330, ¿no? Pues queríamos saber el por qué y cuáles eran los factores que influían en la adopción, implementación y sostenimiento de programas de promoción de cáncer. Entonces hicimos entrevistas al fondo con individuos y también grupos focales, métodos de investigación apreciada, y se hizo con 59 líderes de estas clínicas 330 en estos sitios en los Estados Unidos.
y se vio que había varios mecanismos de cambio para la implementación de programas basados en la evidencia sobre el control de cáncer. Sé que no pueden ver esto, así que les digo algunos. Y se pudieron dividir en nivel individual y nivel organizacional. Y incluía cosas como entender los roles claves, facilitar motivación para los cambios, disminuir resistencias y desinterés, mejorar las competencias de las personas que iban a implementar estos programas, y también la gerencia, las relaciones externas y los requisitos. Todos estos eran temas muy importantes para el poder implementar programas de promoción de cáncer, de control de cáncer, en las clínicas 330. Así que esto es un ejemplo de un estudio y fue de métodos mixtos, porque también hicimos encuestas que nos da ideas, nos da información sobre cuáles son los factores a nivel organizacional. Así que se puede utilizar en varios niveles, no solamente para individuos. Una cosa que si algunos de ustedes que están pensando pasar a hacer también o añadir investigación cualitativa, seguramente les preocupa cómo puedo publicar los resultados cualitativos. Bueno, lo primero es que se hagan rigurosamente y sistemáticamente. O sea, no que, sí, un grupo focal, eso suena bien, y se junte un grupo de personas para hablar. O sea, no, que se haga de la manera, como es un método de investigación, se debe utilizar los parámetros, los protocolos que son específicos para ese método. Entonces, y luego también el análisis y cuando se escribe el manuscrito también se tiene que hacer ciertas cosas. Algunas de las cosas claves son que se debe describir y definir los códigos. Los códigos son los temas que utiliza las palabras o frases que utilizamos para codificar diferentes observaciones que vemos en los textos. Y hay muchos programas ahora que se pueden utilizar para ayudar a codificar, no se tiene que hacer todo de mano. Uno que utilizamos nosotros es uno que se llama Atlas TI, pero hay otros en vivo y otros que te ayudan a hacerlo y luego también te ayudan en el momento de análisis, porque incluso puedes desarrollar como redes, gráficos que demuestran el enlace entre diferentes temas que están surgiendo. Se deben proveer citaciones ilustrativas de los conceptos en los manuscritos, de los conceptos que estás tratando de comunicar. Y se puede proveer frecuencias y números de unidades codificados por cada categoría de casos que discuten cada categoría. Algunas personas piensan que nunca se puede utilizar números cuando se está reportando resultados cualitativos y no es exactamente correcto. Se puede dar una idea sobre cuál fue la frecuencia en que estas personas en estos grupos mencionaron tal cosa, y esto puede ser dar bastante información. Luego también se debe reportar las consistencias e inconsistencias de lo que están diciendo las personas y organizar los temas y códigos en altos niveles de abstracción interrelacionados. Por ejemplo, y crear modelos, por ejemplo, de antecedentes, comportamientos, resultados, barreras, facilitadores. Todos estos son cosas que puedes reportar. Y luego, sobre todo si has utilizado métodos mixtos, como resultados combinados de la información o de los datos cuantitativos y cualitativos se deben reportar, y cómo se reportan depende del diseño del estudio. ¿Fue separado? ¿Fue integrado? ¿Hubo uno que fue primario y luego se añadió el otro? Okay. Y también se debe describir estrategias para validar las conclusiones. Y muchas veces esto puede incluir el hecho de que haya múltiples codificadores
que se utilizó métodos deductivos o inductivos, que hay no sé si esto es correcto el castellano, triangular resultados, a través de métodos o recursos y verificarlos por los participantes. Esto es una cosa, y también dar atención a casos negativos. Si la mayoría de personas están de acuerdo en cierta cosa, pero luego hay otra persona que no, o pocas personas que no, poner atención, no disregard, o sea, poner atención a eso también. Pero una cosa que se puede hacer, y esto está muy importante y basado con la participación basada, Community-Based Participatory Research, investigación basada en la participación comunitaria, el dar los resultados o hablar de los resultados con los participantes, con la comunidad, para que ellos también puedan ayudar a interpretar. Okay. Ya habló la doctora Colón sobre nuestro programa de outreach. Como me queda poco tiempo, nada más les voy a mencionar que el programa de outreach ha utilizado métodos cualitativos para entender varios temas de interés, incluyendo la vacunación contra el VPH, que hicimos grupos focales con padres y niños, y primero de niñas, y luego cuando se recomendó la vacuna para niños también, hicimos grupos focales de padres de niños. También para el grupo de mujeres que son ya más mayores, en el grupo Ketchup de la vacuna también. Y también hemos hecho grupos focales y entrevistas sobre pruebas de discernimiento para cáncer de mama, cáncer cervical y últimamente para cáncer colorectal. Un ejemplo que os quería dar, que no he hablado mucho sobre este uso de investigación cualitativa, es el dar información para adaptar intervenciones que ya existen. El Cultivando la Salud fue un programa originalmente preparado para mujeres hispanas trabajadoras del campo en los Estados Unidos. Luego se cambió un poco para que se aumentara y fuera apropiado para otros grupos, pero siempre enfocándose en mexicanas, americanas en los Estados Unidos. Incluía varios materiales. Y estos son los colaboradores del programa de Cultivando la Salud. Lo que queríamos hacer nosotros era evaluar la efectividad de este programa en Puerto Rico. Y la meta era aumentar las pruebas de discernimiento tanto como de mama como el de PAP. Y entonces hicimos 7 grupos focales con mujeres mayores de 40 años y también para mujeres más jóvenes sobre el tema de cáncer cervical. Y lo que hicimos fue comparar lo que habíamos visto aquí en Puerto Rico con el intento original del programa. Entonces pudimos comparar muy detalladamente los conceptos, los mensajes, la información que tenía el programa original con las necesidades que teníamos aquí en Puerto Rico. Y decidimos hacer una adaptación mínima en el sentido de que muchos eran parecidos, pero de todas formas tuvimos que adaptar ciertas cosas. El equipo decidió enfocarse en utilizar el rotafolio en vez del video. El video tenía personas que obviamente no eran puertorriqueñas y entonces nos parecía que a lo mejor no iba a ser culturalmente apropiado. Algunos términos y palabras fueron revisados. Las sesiones educativas y materiales incluyeron información sobre el VPH porque sabíamos que había interés en este tema ahora y el programa original no lo tenía. Y les proveyó a los participantes una lista de recursos locales donde se podían realizar las pruebas.
Entonces se implementó este programa, esta investigación en la área de Canóvanas y teníamos una meta de 484 participantes. Se reclutaron mujeres mayores de 21 años para el grupo que se tenía que hacer la prueba PAP y mujeres mayores de 40 años para mamografía. Tenían que tener no historial de cáncer, histerectomía, no podían estar embarazadas y no tenían que haberse hecho la prueba últimamente. Okay. Entonces los entrevistadores completaron encuestas individuales en casas de participantes, se ofrecieron las sesiones educativas y luego se hizo una encuesta de seguimiento. En un total de 444 mujeres fueron reclutadas para el estudio. Y entonces lo que encontramos fue que sí funcionó para aumentar la prueba de Papa Nicolau, pero no de mamografía. Y eso es una cosa que queremos hacer ahora, es entender el por qué funcionó para otro y no para ese. Así que para concluir, nada más voy a pasar estos. También tratamos de entender cáncer colorectal, pero para concluir, los puntos claves es que la investigación con métodos mixtos es multifacética y versátil. Se puede utilizar en varias formas. Se puede contestar preguntas relacionadas con varios tipos de personas involucradas y se refleja la idea que el resultado es mayor de la suma de sus partes. Gracias.